Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando Dios empieza una obra, Él la termina. Cuando Dios da una orden al hombre, el proyecto, el propósito se va a cumplir. Si una persona llamada a hacer un propósito, a hacer un trabajo en Dios, por alguna manera va en contra y resiste la voluntad de Dios, Dios tomará a otra persona y lo hará, porque el proyecto es de Dios. Gloria a Dios por aquellas personas, aquellos hombres, aquellos siervos, los cuales escuchan una instrucción de Dios y aman aquella instrucción, y su voluntad toma lo que llamamos obediencia y nos sometemos a esa obediencia en amor y se trabaja en ese propósito. Moisés estaba recibiendo las instrucciones de Dios y Moisés estaba sumergido en la presencia de Dios en aquella nube en el monte Sinaí, recibiendo esas instrucciones y el trabajo del tabernáculo con todos sus símbolos y sombras de los bienes venideros iban a quedar terminados en su momento. Pero primero, Dios le estaba dando esta instrucción celestial para que hicieran una construcción llamada tabernáculo en la tierra, donde Dios mismo dice que habitaría con su pueblo en medio de su pueblo. Pero las instrucciones no estaban terminadas. Faltaban algunas cosas que nos ayudan a entender otros aspectos de lo que sucedía en el tabernáculo y que nos ayuda a entender también cosas que hacemos en la actualidad, porque recuerdan, son símbolos o sombras de los bienes venideros. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 30, versículo 1, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 30, versículo 1. Dios hablando con Moisés. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Versículo 1. Dios está dando la indicación que hará un altar. Este altar no es el altar que está en el atrio del tabernáculo, que es el altar de bronce donde se llevan a cabo los sacrificios. No, este altar es otro lugar especial que Dios específicamente va a decir dónde lo quiere y de qué medidas. Aquí dice que es para quemar incienso y dice que es de madera de acacia, una madera especial como es la madera que se está usando en todos los artículos que se construyen. Y dice el versículo 2, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Bueno, es cuadrado. Su altura es aproximadamente un poco menos de 1 metro y la parte de arriba es de 42 a 45 centímetros y es cuadrado. Eso es lo que indica Dios. Versículo 3 dice, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Una vez más, él dice que iba a ser
La madera que ella iba a ser, iba a tener oro, le iban a forrar de oro, por así decirlo, sus paredes. Y habla de aquellos cuernos, aquellos diseños que se le hacían en cada esquina. Son 4 cuernos, o 4 diseños llamados cuernos. Una especie de agarraderas, y ya hablamos de ese tipo de cuernos en el altar de bronce, porque Dios tiene un propósito especial para ese diseño. También dice que se hará una cornisa, una vista, un diseño alrededor de oro. Versículo 4. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Bueno, aquí dice 2 anillos, pero de cada lado, lo cual lógicamente son 4, porque dice que lo mismo del otro lado. Nosotros ya hemos visto este tipo de diseños que Dios mismo expresó. Cuando se habla de cada artículo, siempre tienen estos anillos, y dice específicamente para que pase la vara. ¿Por qué? Porque todo es movible y debe de ser llevado de una forma perfecta como Dios lo dice. Versículo 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Como ya hemos visto otras varas, todo es cubierto de oro. Y es que estamos hablando del metal más precioso que conocemos en la tierra, porque allí en el tabernáculo solamente lo más preciado debe de estar, porque está el único Dios del universo presente para encontrarse con Moisés sentado en aquel asiento de misericordia propiciatorio, que es la parte superior o la parte de arriba del arca del pacto. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Pues entonces recordemos que aquella tienda está dividida en lugar santo y lugar santísimo, y que el lugar santísimo tiene una especie de velo que Dios ordenó que se hiciera, y en el lugar santísimo está el arca del testimonio. Pero este altar, con sus dimensiones que son más pequeñas, porque es un altar un poquito menos de medio metro cuadrado, por un poquito menos de 1 metro de alto, forrado de oro, con todo el diseño que Dios dice, va a estar afuerita del lugar santísimo, pero frente del velo que divide el lugar santísimo del lugar santo. O sea, que es lo que está más junto al lugar santísimo. Es el artículo, el objeto o el mueble que está más junto, está enseguida del velo. Y es para algo específico, algo especial. Y dice Dios exactamente dónde lo quiere. Recordando que Él se sienta, o su presencia está en el lugar santísimo, y al otro lado del velo está este altar de incienso. Versículo 7. Observen lo que dice. Y Aarón quemará incienso aromático, o sea, sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ese altar es específicamente para quemar incienso de olor grato, aromático a Dios. Y dice, Aarón lo hará, el sumo sacerdote lo hará todas las mañanas. ¿Cuándo? Todas las mañanas. Dice, cuando aliste las lámparas, lo quemará.
porque se iba a hacer un trabajo en las lámparas del candelero de oro, pero el incienso todas las mañanas. Pero hay algo más, versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que esto de quemar incienso era en la mañana y era en la tarde. Recordando que también afuera se llevaba un sacrificio de un cordero de un año en la mañana y en la tarde. Eran cosas perpetuas, el encendido de la luz en la mañana y en la tarde. O sea, en la mañana se apagaban y se limpiaban y se preparaban, y en la noche se encendían las lámparas. Pues ahora habla del incienso, y es en la mañana y en la tarde se quemará incienso perfumado. Versículo 9. Y ofrecerás sobre el incienso, versículo 9, no ofrecerás sobre el incienso extraño. O sea que él no quiere otra cosa, que traigan un incienso de otras partes o que se haga algo diferente de lo que él dice allí. Dice, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea que esto es exclusivamente para el incienso aromático, perfume agradable a Dios, olor grato a Dios. No se debe hacer otras cosas allí en ningún aspecto. Y está hablando aquí de que ninguna ofrenda ni de harina, ni de libaciones, son líquidos o especialmente vino que se vertía en agradecimiento por todas las abundancias de Dios. Pero aquí Dios dice nada de eso, solamente incienso. Versículo 10. Y sobre sus cuernos, o sea, aquellos diseños que tienen cada esquina, que sobresalen como unos adornos o diseños especiales. Repito, versículo 10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Pues la única vez que se iba a poner sangre en aquel altar de incienso era una vez al año, y era únicamente en el diseño aquello de las esquinas que la Biblia le llama cuernos, que era una especie como de agarraderas. Era un diseño especial ordenado por Dios. Así es que ahí se iba a poner sangre del sacrificio por la expiación para perdón de pecados. Pero todos los días, incienso. Luego vamos a mirar y estudiar sobre la expiación. En este estudio vamos a ubicarnos en el incienso. Bueno, ya leímos lo que dice la Biblia, lo que diríamos que es el mensaje exegético. El diseño está perfecto, Dios lo dice, Moisés lo recibe, y así está y así debe de ser. Símbolos y sombras para los bienes venideros. Pero ¿qué nos dice hermenéuticamente para interpretación, para obtener principios para la actualidad? Bueno, vayamos, te invito por favor que vayas conmigo al libro de los Salmos y que vayas al Salmo 141 y leas conmigo allí. ¿Qué significa aquel incienso? ¿Qué principios tiene? Bueno, dice así:
Salmo 141, 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así es que, mis amados hermanos, en el antiguo tiempo nos dice el salmista que el incienso subía y él clama y dice, suba delante de ti mi oración como incienso. ¿Por qué? Porque el sacerdote hacía todos los días aquello y era un símbolo de, mientras lo estaba haciendo, él intercedía, oraba por el pueblo, rogaba a Dios en oración, porque era un momento especial donde podemos nosotros ahora entender que el incienso es un símbolo de la oración. Y nos lo dice el salmista, suba delante de ti mi oración como el incienso. Porque era lo que hacía el sacerdote en una oración delante de Dios. ¿Por qué? Porque el incienso está a la entradita del velo. El altar del incienso está a la entradita del velo. Y allí, mañana y tarde, se rogaba a Dios y se ponía aquel incienso, sombra del bien venidero de las oraciones de los santos. Ahora, aquí hay oraciones y también hay un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es símbolo de Cristo. El incienso es símbolo de oraciones. Pero entonces tenemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Si tú vas conmigo al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y es parte del Nuevo Testamento, en el capítulo 8. Capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 3. Leamos y miremos una instrucción que nos da allí la palabra. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. El ángel se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo, observen, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miremos eso. Y aquí nos dice que el incienso tiene relación con las oraciones de todos los santos y que era mucho incienso lo que se iba a disponer sobre el altar de oro que está delante del trono. ¿Por qué? Porque el incienso tiene relación y es relativo a las oraciones. Eso es sumamente importante. Así es que la Biblia nos dice a nosotros, los cristianos, en Primera de Tesalonicenses 5:17, un texto más pequeño de la Biblia, uno de los más pequeños, pero con gran significado. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea que todos los días, como lo hacía el sumo sacerdote, de llevar el incienso, símbolo de las oraciones, delante del trono de Dios, porque en el tabernáculo el trono de Dios era el asiento de misericordia, el arca del testimonio en la cobertura de arriba. Pues ahora, delante del trono de Dios único, el Rey de todos, nuestro único y bendito Dios, delante de Él, en ese altar,
llegan las oraciones de todos los santos y la Biblia nos invita a orar sin cesar. Siempre a estar en comunicación con nuestro único y bendito Dios. Cuando caminas, antes de acostarte, agradecerle, estar en relación con Él, eso significa todo el tiempo, todos los días. Repito, porque el incienso es símbolo de las oraciones. Ahora, el sacerdote es símbolo, Aarón era un símbolo de Cristo. Y él era el que intercedía. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, observemos, si nosotros miramos en el libro de Romanos, capítulo 8, si tú vas conmigo al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿lo encontraste? Romanos 8, versículo 34. Observen lo que dice y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo intercede. ¿Por qué? Por lo que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo, era interceder por el pueblo cuando se presentaba todos los días delante de Dios con aquello incienso, que era una oración, una intercesión por el pueblo. Pero ahora, Cristo Jesús, superior sacerdote en lo máximo, porque Cristo es el sacerdote realmente único y para siempre. Y Él dice que ahora, si tú lo has tomado como Señor y Salvador, Él es tu intercesor. ¿Por qué? Porque no hay quien te condene, porque Cristo murió por ti y por mí, mas aún también el que resucitó y el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso nos es una necesidad absoluta que Cristo esté en nuestras vidas. ¿Y cómo ocurre eso? Pues sabemos nosotros, y a través del arrepentimiento Él nos da el perdón inmerecido por su gracia, entra en nuestras vidas, pero también está delante del Padre, intercediendo por nosotros. Y bien claro nos dice la Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pues Cristo ruega, intercede, pide por nosotros, y Él entonces es el único y bendito sacerdote para siempre. Pero aquello era una sombra que nos enseña lo que ahora es una realidad. En Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña ese pasaje en su sombra del bien venidero en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de aceptar y tomar a la ligera? Pues ciertamente es verdad que aquello era símbolo. Pero podemos ser instruidos. Entonces no podemos nunca, por favor, abandonemos el pensar de decir, bueno, aquello ya está obsoleto. Está obsoleto en sus ritos, pero no en sus principios, porque aquellos nos enseñan que había una intercesión. Lo único que cambia es que ahora se hizo una vez y para siempre. Cristo Jesús cumplió perfectamente
todo símbolo y Él es la realidad de todas las sombras antiguas que nos enseñan lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así es que son instrucciones y están escritas para instruirnos. Y si nosotros las entendemos, sabremos lo que Cristo hizo por nosotros más abundantemente para nuestro beneficio, nuestro entendimiento y para que cuando hablemos con otros podamos explicarles lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas y lo quiere hacer por todos, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él es el que intercede. ¿Por qué? Porque Él es el que murió, Él fue el que resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre y dice, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que intercede. Así es que a su nombre sea la gloria. Que Dios te bendiga a tu familia y recuerda, sigamos estudiando. Porque eso, de conocer la verdad es vida. Bendiciones.